me doy paso a mí mismo para compartir con vosotros en la palabra del Señor una reflexión que es continuación a lo que ya hemos venido viendo en dos sesiones anteriores. Si yo pusiera esta imagen, no sé si identificáis al personaje de la caricatura, a Arquímedes. Muy bien, Paula. Se nota que estás estudiando educación infantil. Muy bien, ya pedí que alguien enuncie el principio de Arquímedes. A lo mejor serían capaces de enunciarlo los de las antiguas escuelas donde a sangre y lágrimas se nos imponían aprender de memoria algunas cosas, como el principio de Arquímedes. Arquímedes es un matemático que mientras se bañaba, dice la historia o la pseudohistoria, descubre lo que se denominaría el principio de Arquímedes, y es la relación entre el volumen de un cuerpo que se sumerge o sumergido y la fuerza de flotación que el excipiente donde se sumerge impulsa hacia arriba a ese mismo cuerpo. Mientras Arquímedes se estaba bañando, dice la historia, pseudohistoria, como decía antes, que descubre esta realidad y dice ¡Eureka!, que no es otra cosa que lo he descubierto. Y cuenta la leyenda que sale de la bañera y corre por toda Siracusa desnudo ante la explosión de alegría por haber descubierto lo que se denomina el principio de Arquímedes. Desde entonces la expresión eureka es utilizada para celebrar un gran descubrimiento, un hallazgo o la consecución final de un objetivo que se persigue. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en lo que vamos a leer, en el texto que vamos a leer hoy, nos encontramos con un Pablo que casi tiene una experiencia arquimídica, ¿no? En el sentido de que parece que explota de una manera extraordinaria cuando contempla una realidad espiritual. En una especie que daría título a la reflexión de esta mañana, de una catarata gigantesca de adoración. Vamos a estar leyendo en la epístola a los Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Allí el primer versículo, antes de leerlo, pero para contextualizar, el primer versículo creo que se identifica la explosión del apóstol Pablo. Y en los versículos siguientes, del 4 al 14, es la explicación de por qué ha explotado. No sé si me explico. Lo veremos ahora en el relato, conforme vamos leyendo. Efesios 1, 3 al 14. Como digo, el versículo primero, el 3, es una explosión en la experiencia del apóstol Pablo. Recordad dónde se encuentra. Está encarcelado en Roma con grilletes, unido a un soldado romano y con la expectativa de muerte porque va a ser juzgado. No estaba de vacaciones en las Bermudas. Sin embargo, aún en esa situación extrema, él explota diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es la explosión. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Cuáles son las razones que arguye para explotar de esta manera? Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo he leído rápido. Lo he intentado leer rápido, pero menos de lo que podía porque la mascarilla me quitaba el oxígeno. Pero ¿sabéis? El texto original es aún peor en un sentido. En el texto original todo lo que hemos leído es una sola oración gramatical. Por eso os compartía que esta experiencia de Pablo es arquímedica, porque es una explosión a través de la cual el apóstol Pablo libera, como si fuese una especie de catarata, una cascada interminable, sin respirar, sin signos de puntuación, sin puntos, sin comas, casi como si hubiese entrado en un estado de éxtasis. El apóstol Pablo prorrumpe con este párrafo en una canción de alabanza compulsiva, prácticamente irrefrenable, porque está contemplando la majestad de la gloria, de la gracia de Dios. Hubiera sido interesante hacer el intento de leer este texto de corrido, como esta catarata que os ilustro. Ahora, ¿qué implica esto? Pues implica la realidad de que cuesta trabajo acercarse a un texto en este formato, sin claros signos de puntuación. ¿Cómo identificar dónde empieza una frase, dónde termina otra? ¿Cómo identificar el sentido original del texto? Uno de los principios de hermenéutica básica es intentar buscar en el texto alguna frase, alguna idea que de alguna manera se repita, que forme parte de una especie de coro, y esto nos ayuda a trazar cuál es el objetivo del autor original para su audiencia original. Y una vez detectados cuáles son esos motivos, poder extrapolarlos para nosotros hoy con cierta fiabilidad. Y si habéis podido observar, hay una frase que con alguna diferencia, pero que se repite 3 veces en este texto, y que nos ayuda a ubicar un poco incluso la estructura. En los versículos 6, 12 y 14 se mencionan para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, y en primer lugar para alabanza de la gloria de su gracia. Esta oración larga enfatiza este principio. El objeto final es contemplar la alabanza de la gloria de Dios. Y lo va a hacer el apóstol Pablo teniendo presente una estructura que entiendo que podemos legítimamente identificar con estas 3 frases que terminan la idea inicial. Y os propongo que el apóstol Pablo nos está diciendo ahí, o ha explotado en el versículo 3 con esta expresión de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque aunque estaba allí en esa situación de postración, encarcelado, atado y con expectación de muerte delante de su futuro más inmediato, es capaz de contemplar esta trilogía. Un Padre que escoge, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que sella. Y cuando contempla esta realidad y sus facetas, prorrumpe en adoración. Lo primero que nos encontramos entonces es un Padre que nos escoge. Con esto el apóstol Pablo está haciendo una mirada atrás, si cabe la expresión, está yéndose a los albores de la eternidad pasada, si es que cabe. Sabéis que la eternidad es ausencia de tiempo y cuando hablamos de eternidad pasada estamos entrando en una contradicción. Pero de alguna manera, como nosotros estamos sujetos al tiempo, tenemos que hablar de esta manera, ¿vale?
El apóstol Pablo echa una mirada atrás en los tiempos, en los albores de la eternidad pasada, como decía, y se encuentra contemplando la realidad de un Dios que escoge fuera del tiempo y fuera del espacio. La traducción de este texto, según la Biblia textual, que sabéis que traduce, o sobre todo trabaja en ella, Francisco La Cueva, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó, en ese mismo evento, para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Como ya apuntábamos en la sesión anterior, dependiendo de nuestra sensibilidad soteriológica, en el sentido de si tenemos más sensibilidad calvinista o arminiana, se ven estos textos con diferente color, ¿no? Sabéis que se han vertido ríos de tinta desde el siglo V o incluso antes. No podemos resolver el conflicto interpretativo en unos minutos, y más teniendo en cuenta que en cada una de las partes hay muchos colores, muchos matices, ¿no? La realidad es que la mayoría de las personas no se decantan rígidamente con un calvinismo histórico original 100%, ni siquiera tampoco con un arminianismo, sino que hay una especie de mezcla en las dos percepciones o sensibilidades. Yo voy a poner a modo de titulares las dos. Desde el punto de vista de la sensibilidad calvinista, creo que las palabras, en una oración de pocas palabras, John Stott lo resume con esta definición. En cuanto a qué es lo que significaría ser escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, desde esta perspectiva o sensibilidad soteriológica, que significa que tiene que ver con la salvación, de corte calvinista. Y es: Él, Dios, determinó hacernos, a nosotros que no existíamos, sus hijos a través de la obra redentora de Cristo, que aún no había ocurrido. Muy poquitas palabras, pero muy sencilla definición de lo que supone la mirada interpretativa del texto desde esta perspectiva. Es decir, que antes de la fundación del mundo, o quizás antes de la fundación del tiempo, de una manera supratemporal, los que estaban destinados para la vida eterna habían sido elegidos por Dios en Cristo para salvación. Y esta es una elección incondicional, es una elección soberana en la que el ser humano no tiene arte ni parte, ¿vale? Los que estaban destinados para la vida eterna han sido elegidos por Cristo para salvación, sin que el hombre haga nada al respecto. Por eso decimos ahí que depende exclusivamente de la voluntad soberana de Dios. Un Dios soberano que fuera del tiempo, en la eternidad pasada, escoge para salvación. Y es ejecutada esta voluntad a través de lo que el pensamiento calvinista denomina la gracia irresistible. Es Dios actúa sobre la persona, sobre el elegido, por gracia, lo regenera, es decir, le hace nacer de nuevo. En este nuevo nacimiento, de forma inmediata, pero posterior, es un poco complejo el uso del tiempo, recibe la fe que le hace creer, ¿vale? Esta es la perspectiva calvinista. ¿Cuál es la perspectiva arminiana? Pues generalmente resuelve el conflicto de este tema de la elección diciendo que sí, que efectivamente Dios escoge en esta eternidad pasada, pero en base a su presciencia. ¿Qué es la presciencia? El conocimiento previo. De tal manera que esto significa que Dios escoge para ser sus hijos a aquellos que sabe que van a aceptar la oferta de la obra redentora de Cristo. ¿Vale? Voy un poco ligero, creo que me estaréis siguiendo, si no os pierdo en el camino. Pero justamente aquí, en la interpretación de estos textos, se añade desde la perspectiva arminiana un matiz. Y es que la elección aquí señalada no es en el sentido de que Dios escoja en la eternidad para salvación, sino que está escogiendo para propósito. ¿Por qué? Porque dice que la utilización aquí de la preposición para es la que identifica expresamente la finalidad de una acción. Voy a arrancar el coche para irme a mi casa. El hecho de arrancar el coche tiene sentido en virtud a la preposición para, que le dota de propósito, ¿vale?
Cuando aquí dice, nos escogió antes de la fundación del mundo ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. De esta manera, la preposición está identificando, según esta sensibilidad, que el objeto de la elección aquí tiene que ver con los creyentes, pero con el objetivo de su razón de ser, que es para ser santos y sin mancha, y posteriormente para ser adoptados hijos. De tal manera que ellos plantean que el texto no discute cómo hemos llegado a estar en Cristo, sino que lo que discute es lo que Dios elige para aquellos que ya están en Cristo. Si después queréis comentar algo más, porque no lo haya dejado suficientemente claro, me lo planteáis después de la reunión. En pocas palabras, el texto, según la propuesta calvinista, dice que Dios elige a personas para que estén en Cristo. Desde la propuesta arminiana, Dios elige a las personas que están en Cristo para que sean santos y sin mancha. ¿Vale? Ahora, nos olvidamos ya del tema y pasamos a lo que el texto nos dice a partir de ahí. El propósito inmediato o el propósito final, dependiendo de nuestra sensibilidad en este sentido, es, claro, para ser santos. Hemos debatido durante siglos acerca de una posición u otra y muchas veces olvidamos que aquí la razón de ser de todo este desarrollo es, mirad, hermanos, habéis sido elegidos, salvados, con el propósito de que seáis santos. No os peleéis si calvinismo o arminianismo. El propósito de la existencia del arminiano y del calvinista no es defender banderas, es ser santo. Qué sencillo. Hermano, yo os confieso que me resulta mucho más difícil ser santo que posicionarme en una u otra posición. Pero para complicarnos la cosa, esta expresión para ser santo contiene una idea en la que yo antes nunca había caído, os lo confieso. Algunos autores proponen que aquí justamente tiene que ver con la idea, con una doble idea de separación, que ya sabéis, santo es separado, pero también diferenciación, diferentes y separados. Dios nos escoge para que seamos diferentes. Es interesante porque a veces, equivocando el consejo de santidad, creemos que somos llamados a una especie de aislamiento monástico, ausentes y fuera de todo contexto y de toda relación social, ajenos a la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, el texto no es esto lo que nos dice. Sí, separados, pero implicados en la diferencia. Tenemos como iglesia y como creyentes modernos la necesidad de armonizar estos dos conceptos, de diferencia y de separación. Me gusta mucho una frase que le leía a Barclay, incidiendo justamente en este asunto de ser diferente. Mirad qué buena. Tenemos que recordar siempre que esta diferencia en la que Cristo insiste no es la que saca a la persona del mundo, como muchas veces creemos, sino la que le hace diferente dentro de él. ¿Pillamos? No somos elegidos para vivir en las nubes, fuera de la contaminación de la sociedad y del mundo en que vivimos. Somos llamados para marcar diferencia en medio de donde el Señor nos ha puesto. De tal manera que debería ser muy fácil identificar al creyente en la escuela, en la universidad, en la tienda, en la fábrica, en el hospital, en cualquier sitio. La pregunta es, ¿te ven diferente? ¿O formo parte de la masa? Si no nos ven diferente, no marcamos la diferencia que es la razón de ser de nuestra existencia. Si como creyentes fuéramos diferentes, produciríamos una revolución en el contexto en el que estamos viviendo. Así que fijaos, nuestro llamado, nuestra elección, no es a separarnos del mundo, cual ángeles flotadores.
como monjas o monjes de clausura, sino ser diferentes y desde ahí ser canales de luz en medio de un mundo de oscuridad. Ahora, ¿cómo vamos a ser diferentes? Porque somos llamados a ser sin mancha. Es decir, en medio de la suciedad, de la oscuridad, de la muerte, personas sin mancha que son diferentes. Es matemática paulina. Y aquí el apóstol Pablo es muy estricto, porque está utilizando la palabra que en los sacrificios en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento se utiliza para identificar el sacrificio inmaculado, absolutamente limpio por donde quiera que lo vieras. Sabéis que el sacerdote, cuando un oferente traía una oveja, por ejemplo, para ser sacrificada, primero pasaba por el examen previo del sacerdote, a ver si tenía manchas, cojas, defectos en la vista, la miraba por todos lados antes de ofrecerla a Dios. Y el ofrecimiento era justamente un sacrificio limpio, inmaculado en todas sus partes. Y ese es nuestro llamado, limpieza en la persona total, que tú y yo seamos irreprensibles, pero no ante la mirada inquisitorial del sacerdote que miraba las ofrendas antes de entrar, sino como sin mancha, delante del que todo lo ve, delante de él. Que todos los aspectos de tu vida, de mi vida, el trabajo, el placer, el deporte, la vida familiar, las relaciones personales, el ocio, todo tiene que ser inmaculado delante de la vista de Dios. Todo debería tener las condiciones para ser ofrecido a Dios en olor fragante. Tu vida de ocio debe de ser de tal calidad inmaculada que tú puedes decir: Señor, te ofrezco mi vida de ocio, la práctica del deporte, mi vida desde el punto de vista del entorno laboral. Y hermanos, es que el baremo, la tabla de medir del creyente no es nada más y nada menos que la perfección de Cristo, sin mancha delante de él. Y esto a través de la implantación de su propia naturaleza en nosotros. Porque nos dice el texto que hemos sido predestinados, el versículo 5, para ser adoptados hijos. Fijaos, es curioso. Porque esta adopción como hijos tiene dos peculiaridades. Cuando una persona es adoptada se produce un cambio de filiación, ¿vale? Aquí está utilizando el apóstol Pablo el ritual de la adopción romana. Es curioso, tampoco lo sabía, esto es el beneficio del estudio de la Escritura, que vas aprendiendo cosas nuevas. La adopción romana era un ritual en el que se hacía como si fuese una venta. La adopción normalmente no era porque el hijo se quedaba sin padre o madre, sino porque los padres o madres no podían mantenerlo, tenían que vender. Entonces se procedía en un ritual en el que se usaban monedas, se utilizaban balanzas, y el padre biológico, entre comillas, vendía a su hijo al que compraba. Hacía la operación de venta y esa venta se anulaba y pasaba otra vez al padre biológico. Hacía otra vez la operación, se hacía la venta, el padre que compraba tomaba la propiedad y se deshacía la operación, hasta que por tercera vez se hacía. O sea, se daban 3 oportunidades para desbaratar el procedimiento de la adopción. Una vez que ésta se cerraba, la persona que había sido adoptada adquiría todos los derechos de un hijo en la nueva familia y perdía todos los derechos de su anterior familia. De tal manera que a los ojos de la ley romana, ¿qué es lo que nos encontraba o qué se encontraba? Una persona nueva. El pasado borrado. Curioso el concepto de la adopción. Incluso los delitos, si no eran comprobados en el proceso de la adopción, todo quedaba zanjado. Todas las deudas, todas las obligaciones que le corresponderían por su participación en la familia anterior quedaban abolidas como si no hubieran existido. Legal y judicialmente no tenía pasado. Es curioso. Y esta es la ilustración que el apóstol Pablo dice que hemos sido adoptados. Lo que Dios hace por nosotros al adoptarnos es cortar totalmente nuestra relación con nuestra anterior filiación, de hijos de Satanás y del pecado. Todo borrado,
Ahora pasamos a formar parte de los hijos de la luz, de los hijos de Dios. Esta adopción borra el pecado y nos hace nuevas criaturas. Esto es lo que contempla el apóstol Pablo cuando prorrumpe en esta adoración profunda. Pero no solamente cambio de filiación, sino cambio, y esto es mucho más profundo, de naturaleza. Los padres adoptivos humanos podían brindar a sus hijos un cambio de afiliación, como hemos comentado, podían darles su amor, podían darles sus recursos, podían hacerle, necesariamente lo hacían heredero de sus recursos, pero Dios, de forma milagrosa, al adoptarnos, nos imparte su naturaleza. Esta es una adopción especial. Esta es la adopción que está contemplando Pablo desde sus cadenas y le hace decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando contempla esta realidad. A través de este cambio de filiación, a través de este cambio profundo de nuestra naturaleza, ¿qué es lo que ocurre? Podemos ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Y qué ocurre cuando, como hijos adoptados de Dios, somos santos y sin mancha delante de Él? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. La culminación del propósito eterno de Dios en Cristo, en ti y en mí. Que nuestra vida sea para alabanza de la gloria de Dios. No solamente el apóstol Pablo contempla al Padre que escoge, contempla también al Hijo que redime, que nos redimió. Ya no es esta mirada al pasado, sino es una mirada al presente histórico que anda en el tiempo. Y aquí utiliza la ilustración o la metáfora de la redención. La idea que comunica la metáfora de la redención es la liberación a través del pago de un precio. Esto lo sabemos prácticamente todo, pero es muy enriquecedora esta ilustración para que comprendamos la profundidad del amor de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Liberación a través de un pago. Y se aplicaba generalmente este término en el pago por el rescate de un esclavo. ¿Vale? Los esclavos bajo el yugo del dominio del Imperio Romano solo podían ganar su libertad si alguien pagaba un precio que les libertaba según las condiciones exigidas por la ley. Entonces, si llegaba un redentor, que es el que pagaba el precio por el esclavo recibía documentos de su libertad y pasaba a formar parte de un miembro más de la sociedad romana libre, ¿vale? A esa transacción se le denominaba redención, y es la palabra que utiliza Pablo para ilustrar al Hijo de Dios que redime. Y aquí, según el versículo 7, nos habla de que es asimilada al perdón de los pecados. De tal manera que es la liberación o rescate del juicio de Dios sobre nuestros pecados. Cristo es el Redentor, el que paga el precio de nuestra liberación. Esto es lo que está también contemplando Pablo en sus cadenas y en sus prisiones. Esta realidad extraordinaria de un Dios que se hace hombre en la persona del Hijo para redimirnos y ganar nuestra libertad. Ahora, el problema es el precio de la redención. El precio, que no es otro que el derramamiento de la propia sangre de Cristo cuando muere en la cruz por nuestros pecados. Y este derramamiento es a semejanza de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya sabéis que el animal que se ofrecía para el perdón de los pecados del oferente, se desarrollaba una ceremonia. Imagina que el oferente traía una ovejita, le imponía las manos sobre el lomo o la cabeza del animal, confesaba sus pecados sobre el animal, de alguna manera simbólica los pecados iban al animal, y cuando había acabado esa ceremonia de transmisión, el propio oferente cortaba el cuello de la víctima, ¿vale? De tal manera que se manchaba de sangre. Comunicaba de una manera muy gráfica y expresa que el pecado produce muerte y demanda
derramamiento de sangre. Y es lo que ocurre en el sacrificio de la cruz. Con los sacrificios del Antiguo Testamento se estaba anticipando simbólicamente la ofrenda de la vida de Cristo para cancelar el pecado, pero esta vez de una manera perfecta. ¿Y cuál es el cambio que se opera a través de la redención, de esta compra? Bueno, pues es muy importante porque es pasar de esclavos a herencia. Y aquí quisiera que vieseis el versículo 11, que en su forma en la Reina Valera del 60 dice: en Él, en Cristo, tuvimos herencia. Si leemos este texto así, ¿qué sentido tiene? Pues que a través de Cristo somos receptores de una herencia, ¿no? Digamos que es la interpretación más natural, por lo menos en la mía, en mis luces. Yo leo esto y digo, en Cristo tengo herencia. Si pongo en vez de en Cristo, en mi Padre tengo herencia, pues implico que voy a recibir una herencia de mi Padre, pero no, es más rico. Ernesto Trencha, por ejemplo, dice que sería más correcto traducir que en Él fuimos constituidos herencia. No vamos a recibir una herencia, sino que tú eres herencia. La Cueva traduce en la Biblia textual: en Él también fuimos escogidos como su heredad. Es decir, de ser esclavos a pasar, es un cambio de propiedad, la redención, de ser esclavos del pecado a ser propiedad de la herencia de Dios, de la heredad de Dios. ¿Y sabe cuál es la heredad de Dios? La herencia es la posesión que Dios prepara para sí mismo en Cristo. ¿Cuál es? La iglesia. De formar parte del corpus, del cuerpo de esclavos dominados por el pecado, a formar parte del cuerpo espiritual de Cristo. Algunos podemos pensar, qué triste formar parte de una heredad que durante tantos años lleva con sus luces y sus sombras. Sin embargo, la iglesia es el tesoro y el proyecto eterno de Dios. Tiene una manifestación temporal aquí en la iglesia local. Y por tanto, la iglesia local también es de gran estima a los ojos de Dios, porque es su heredad, es su propiedad, pero no una propiedad que le ha venido dada gratuitamente. Es una propiedad que ha redimido a precio de sangre. Es una propiedad que ha redimido, ha comprado, ha adquirido como propiedad propia a precio de la sangre de Cristo. Y cuán fácilmente vituperamos, ninguneamos, despreciamos, minusvaloramos la iglesia por la cual Cristo vertió su sangre. Y no hablo de la iglesia universal, sino de la iglesia local, que es la expresión local de la iglesia universal. Así, hermanos, que habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo e incorporados a su heredad más preciada, vuelve el apóstol Pablo a decir, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Veis el proyecto de Dios? Un Dios que escoge para alabanza de la gloria de su gracia, un Hijo que nos redime para alabanza de su gracia, un Espíritu Santo que vamos a ver ya, que nos sella. Pablo, mirando al pasado, ve un Dios que escoge, mirando al presente histórico, ve a un Cristo que redime, mirando más allá, ve un Espíritu Santo en la eternidad por venir, que es el sello que tenemos hoy. Hace mención el texto que es el Espíritu Santo de la promesa. En el Antiguo Testamento vemos cómo subyace la realidad de esta promesa. Hay varios versículos, voy a mencionar un par de ellos a modo de titular casi. Dicen, no este que tenéis ahí, sino en Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. En Ezequiel dice,
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es extraordinario ver cómo el proyecto de Dios en la eternidad y plasmado ya en los profetas del Antiguo Testamento, está Dios pensando: voy a poner en ellos mi espíritu, voy a poner en ellos mi espíritu. Esto es un asunto vital, trascendente. Yo no me di cuenta de tanta trascendencia, pero Dios sí. Hasta tal punto que esta promesa también parte del corazón de Jesús cuando dice: yo rogaré al Padre cuando me vaya y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál? El Espíritu de verdad, por fin. El Espíritu profetizado en el Antiguo Testamento, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Ahora este Espíritu Santo de la promesa se culmina y nos dice el texto que fuimos sellados con Él. ¿Cuáles son los matices de un sello? Bueno, un sello es una marca de posesión. Cuando se marcaba, y aún hoy se marca el ganado o los esclavos, ¿qué se le hace? Se le marca un sello a fuego, ¿vale? Imborrable. Pues Dios sella el corazón del creyente, de sus hijos, de los adoptados para ser santos y sin mancha, al poner su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y de esta manera el sello está manifestando ¿qué? Posesión. El Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es la marca de posesión de Dios. Pero no solamente el sello marca posesión, sino marca también autenticidad. Autenticidad, hermano. Es un distintivo identificativo de quién eres. Es como cuando pasas una frontera y presentas tu pasaporte y el funcionario que está delante mira tu foto, mira la del pasaporte, mira tu foto, mira la del pasaporte y al final, si cuadra todo, te pone un sello que te da un visado. ¿Para qué? Para entrar en otro sitio en el que antes no estabas autorizado a entrar. El sello del Espíritu Santo es la marca de pasaporte que tenemos impresa en nuestras vidas. Es el sello que valida nuestra identidad y nos permite pasar al cielo. Pero no solamente eso, sino que el Espíritu Santo nos dice que es las arras de nuestra herencia. Aquí utiliza la palabra arra en el sentido de que se utilizaba antes, se utilizaba en las transacciones comerciales, ¿vale? Hay un matiz que quisiera dejar claro. Las arras era la primera cuota que se pagaba para garantizar que el contrato se llevaba adelante. Es decir, tú te ibas a comprar, iba a decir un coche, una mula, te ibas a comprar una mula y como parte del pago tú entregabas una señal a cuenta. Ahora, esa señal a cuenta es la garantía de que se va a ejecutar el contrato, pero además es parte del pago. ¿Me explico? Es un anticipo, que no es como el anillo de compromiso que ahora un chaval o una chavala empiezan a tener una relación, se regalan un anillo, esto está totalmente americanizado ya, y les regalan un anillo de compromiso. Eso es papel mojado. Eso no supone la entrada en el matrimonio. Sin embargo, la palabra utilizada aquí está diciendo que esto es una señal, un compromiso, una garantía, es ya un pago anticipado, ¿vale? Por lo tanto, va a misa. Es decir, que al recibir el Espíritu Santo, Dios nos está dando una fracción, un anticipo de lo que será nuestra herencia futura, a la vez que es, como decimos ahí, una garantía de la posesión plena de la misma más adelante. Y esto es muy importante, porque las experiencias que hoy en día más elevadas podemos tener de gozo, de paz, de disfrute de la realidad del Espíritu Santo en nosotros, no son más que entrantes, no son más que primicias del gozo futuro que tendremos
cuando tengamos la posesión final de la heredad en Cristo. Así que, habiendo sido receptores del cumplimiento de la promesa, hermano, es que esto es muy grande, la promesa del Antiguo Testamento, la promesa de Cristo, se implementa en ti y en mí. Quedamos sellados. Recibimos así las primicias de lo que tendremos en el cielo. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. No es para que tú te sientas bien, yo me sienta bien, disfrutemos de gozo, de paz. No, no, no. El centro de toda la Trinidad operando, un Dios que escoge, un Cristo que redime, un Espíritu Santo que sella, que para hacernos guapos, felices y que comamos perdices, para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Esta es la culminación. Vemos al apóstol Pablo, como decíamos antes, encadenado a un soldado romano con el cuerpo imposibilitado de movimiento, pendiente de juicio. ¿Y dónde tenía su corazón? En la eternidad. Contemplaba su existencia triste, negra, decadente, a la luz de los tiempos eternos, de la eternidad pasada y la eternidad futura. Y cuando Pablo tiene esta mirada, ¿qué es lo que ocurre? El versículo que no hemos leído al principio, versículo 3. Os lo pongo ahí en la Biblia textual de nuevo porque hay un matiz interesante. Dice él, digo que esto es el resultado de lo que hemos visto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se puede decir más con menos palabras? Quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Este es el eureka de Pablo. Lo he conseguido, lo he descubierto. Ahora, ¿veis ahí que no aparece en esta versión en los lugares celestiales? Poner lugares es casi necesario para medio entender, porque en los celestiales, ¿qué es lo que es? Es curioso porque en esta epístola aparece nada menos que 5 veces esta expresión extraña. Aparece aquí 5 veces y no vuelve a aparecer más, ni antes ni después. Y tiene que ver con el ámbito del mundo invisible de la realidad espiritual. No se trata de una bendición vinculada a un espacio geográfico. Se trata de que está viendo el centro de la bendición de Dios como algo que trasciende el tiempo, que está fuera del espacio, que trasciende el mundo de lo físico, que es superior a todo esto, que se halla en las esferas de los principados y las potestades. Antes hacíamos mención del Salmo 13, versículo 6, que decía: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y es muy fácil levantarte por la mañana y ante la belleza del paisaje, de un día bonito, deleitarte en la bondad del Señor y expresar un cántico de adoración. Si tienes buena salud, si dispones de un buen trabajo, das gracias por un buen plato en la comida dentro de un rato, das gracias al Señor y adora porque tienes las espaldas cubiertas financieramente. Ahora, hermano, estos son motivos legítimos de adoración, pero ¿sabes qué son? Motivos terrícolas de adoración. No son motivos celestes de adoración. El apóstol Pablo se movía en otro nivel. El apóstol Pablo se movía en los motivos celestiales. ¿Has visto por qué adoraba? ¿Porque el César después de su apelación lo iba a poner de patitas en la calle? ¿Porque el soldado romano era un tío competente que no le amargaba la estancia? ¿Porque la casa en la que estaba más o menos podía vivir bien? No, tenía su vista en otro sitio. A un Dios que escoge en la eternidad, a un Jesucristo que interviene en el tiempo redimiendo, el Espíritu Santo que le sella. Está viendo el derramamiento trino de la gracia de Dios
en su vida. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. ¡Ja! John Stott, con esto prácticamente terminamos, dice, el pueblo de Dios es la posesión de Dios que vive por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Hermano, la calidad de tu adoración va en proporción directa y matemática a tu visión de la gracia de Dios. Es lo que vemos aquí en el apóstol Pablo. Repito, la calidad de tu adoración y de mi adoración va en proporción directa a tu visión de la gracia de Dios. De lo cual se deduce que una adoración pobre, rutinaria, anodina, vacía, sin gana, sin fuerza, solo tiene una explicación. No estás contemplando la gloria de la gracia de Dios. Si compartimos la perspectiva eterna de la mirada de Pablo, compartiremos también la profundidad de su adoración. Y no hay otra. Necesitamos aprender a mirar, a ver el tiempo y el presente a la luz de la eternidad y no esclavizados por nuestra humana temporalidad. Estamos anclados aquí de una manera que no nos permite ver más allá. Hemos de contemplar los privilegios, las responsabilidades que emanan de nuestra elección pasada y nuestra proyección futura, asumiendo la realidad y la responsabilidad de nuestro presente, que no es otra que, habiendo sido adoptados por Dios, vivir en santidad y sin mancha delante de Él, siendo así para alabanza de la gloria de su gracia. Que así sea, que el Señor nos ayude allí donde estamos cada uno a transicionar en nuestra mirada y ser capaces de mirar no como terrícolas, sino como celestiales. Que así sea. Señor, queremos darte gracias por que a través de la vida del apóstol Pablo y de sus palabras inspiradas por ti, por el Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudas, Señor, nos insta, nos llama a abrir los ojos a las realidades reales, que son las espirituales, que tienen valor eterno, Señor. Liberámonos, Señor, aquí de este espíritu terrícola que tenemos, Señor, tan anclado, tan sujeto a lo terrenal, Padre. Señor, permite tú, ayúdanos, Señor, a crecer cada día más en la contemplación de tu gracia, Señor, de la gloria de tu gracia, Padre. Y que esto, Señor, nos impulse a la adoración, Señor, pero nos impulse también a vivir santos y sin mancha delante de ti, Señor, honrando y glorificando tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por todo este tiempo, Señor, y te rogamos que en esta semana que comienza, tú trabajes en nuestras vidas de forma personal y conforme a nuestra necesidad particular, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.